Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Aplicar 5S en almacenes públicos. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es importante para nosotros tenerlos registrados y así invitarlos a siguientes eventos. El día de hoy nos acompaña Erika Mori Coloma, especialista de gestión de almacenes y distribución de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento, y ella va a estar a cargo de desarrollar el tema Aplicar 5S en almacenes públicos. Adelante, Erika. Muy buenos días con todos. Darles las gracias por la acogida a pesar de los tiempos que estamos pasando a nivel nacional. Damos paso entonces a la asistencia técnica del día de hoy, en la que vamos a ver cómo aplicar las 5S en almacenes públicos, de manera que nos permitan no solo generar ahorros, eso sería en un momento de estado sin mayor problema, sino en estos momentos de emergencia que nos permita poder limpiar el almacén si es que ha tenido algún siniestro por efectos de las lluvias y toda esta catástrofe que está sucediendo por el cambio climático y todo lo que estamos viviendo. Bien, por favor, siguiente diapositiva. El objetivo de este webinar es brindar las herramientas para que los almacenes públicos puedan disminuir los desperdicios de tiempo, materiales, existencias y procesos, logrando las condiciones de máxima utilización de sus recursos a fin de lograr un abastecimiento de calidad y de manera oportuna de bienes desde los almacenes públicos. Siguiente, por favor. El contenido de este webinar, en principio, es el marco legal de la estrategia de implementación, ¿no? Esto se da en el marco de una estrategia que crea las funciones que nosotros tenemos y que nos tienen frente a su cámara, a su pantalla, dándoles esta asistencia técnica. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el crear valor público y cómo ustedes son principales protagonistas en esa creación. Vamos a identificar la problemática que nos impide de alguna manera coadyuvar a crear ese valor público desde nuestro eslabón, que es el almacén. Vamos a hablar de almacenes esbeltos, que es a lo que vamos a apuntar, ¿no? Una vez que levantemos esa problemática aplicando las 5S. Y vamos a ver al final un caso de éxito para que crean que esto no es solo un conversatorio de escritorio, ¿no? Sino que se ha aplicado antes, se viene aplicando ahorita en algunas regiones y apuntamos a que todos tengan esta herramienta para que pueda ser un logro masivo a nivel nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuál es el marco legal de esta estrategia? Siguiente. Son las normas que enmarcan la creación, la existencia del Sistema Nacional de Abastecimiento y de la Dirección General de Abastecimiento como ente rector de este sistema nacional. Dentro de la Dirección General de Abastecimiento están las direcciones de línea, entre las que se encuentra la Dirección de Bienes Muebles, a la cual yo pertenezco, y la que ha venido a brindarles herramientas para que puedan gestionar de la mejor manera esos bienes de existencia que se encuentran dentro del almacén. El DL 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, incorpora entre los sistemas nacionales ya existentes al Sistema Nacional de Abastecimiento. Y con el DL 1439 se desarrolla este Sistema Nacional de Abastecimiento, dando pie, ¿no?, a la creación, dando paso a la creación de directivas específicas para cada
eslabón de la cadena de abastecimiento público, entre las cuales se encuentra la Directiva 004-2021, EF 5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, aprobada mediante Resolución Directoral 11-2021, EF 5401, y que tiene ya dos modificaciones. La última con Resolución Directoral 6-2022, EF 5401, y la anterior, Resolución Directoral 15-2021, EF 5401. Siguiente, por favor. Bien, entrando a este tema de crear valor público. Siguiente, por favor. ¿Qué entendemos primero por crear valor? ¿No? En el privado, una empresa privada, ¿no?, lo entiende o lo considera como el conjunto de actividades que realiza en pro de un aumento de su riqueza o utilidades, lo que incrementa la rentabilidad sobre lo que invierte. Costo-beneficio, hacen su análisis, ven en función a la cantidad que invierten, cuánto es lo que reciben en retribución, ¿no? Y también supone el aumento del valor de los bienes o el de los servicios para sus clientes. ¿Ok? Siguiente, por favor. Pero ¿cómo se debe entender el crear valor en el sector público que no rentabiliza? Sabemos que nuestras acciones no buscan generar riquezas, sino lo que buscan es aumentar el grado de satisfacción de a quienes nos debemos, dándoles ¿qué? Escuelas con los materiales, con el mobiliario, con los uniformes, con las herramientas a tiempo, entre ellos los libros, que necesitan nuestros estudiantes para poder cursar el año lectivo. ¿Y por qué nos esforzamos tanto en hacer eso? Porque cada año sabemos que estos estudiantes, a medida que van creciendo, tienen que ir ganando un grado educativo. Irán año a año acumulando conocimiento relacionado al nivel primaria, que al sexto grado de primaria le permite tener ya la obtención de un grado de primaria. Lo mismo hacia secundaria, lo mismo hacia técnico formativo, lo mismo hacia una educación superior y ya de maestría y doctorado, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos valor en el sector público? Buscando aumentar el grado de satisfacción que experimenta el ciudadano al acceder a un servicio público, brindándole oportunidades, incorporando elementos de participación, empoderamiento y de fomento de ciudadanía. De estas tres propuestas que da uno de los profesores de una escuela de posgrado conocida, la que nos compete a nosotros es la primera, directamente, que es aumentar el grado de satisfacción que experimenta un ciudadano al acceder a un servicio público. ¿Y cómo lo hacemos? Viendo la mejor manera de cumplir un abastecimiento o desde el almacén un despacho con calidad, es decir, envío lo que me han pedido y en la cantidad que me han pedido y en las características que me han pedido, ¿no? En la oportunidad que se necesita. Si va a haber vacunación que empieza, la vacunación de las Américas que empieza en mayo o en abril, debe ya estar las vacunas a nivel nacional esperando a que los ciudadanos lleguen a recibir esas vacunas. Si prestamos servicios de salud, que estos servicios se den, de nada sirve que tengamos los equipos de última generación ya puestos en la sala de exámenes, la sala de laboratorio, la sala de operaciones implementada y que no se tenga la solución de contraste para poder hacer el análisis que corresponda o el examen que corresponde en ese momento. Y pedirle a un ciudadano, a un paciente, que regrese al día siguiente porque la solución de contraste está en camino, recién se está despachando del almacén. Y muchos de ellos vienen por un día solo para el tratamiento o el examen porque viven, en provincia. Entonces,
Tenemos que estar como Estado atentos a la jugada. No se trata solo de cumplir mi función, se trata de considerarme parte de un todo, parte integral de un servicio. Cuando yo estoy en el almacén, no solo cumplo mi función despachando, sino la cumple la entidad entregando el servicio de educación. Si estoy en un almacén, no solo cumplo despachando la solución de contraste, sino llevando también los equipos, llevando también las vacunas, llevando también las jeringas o los otros dispositivos médicos o instrumentales médicos que también tengo que despachar del almacén porque son parte de un examen, parte de un todo, de un servicio que hay que brindarle a la ciudadanía. Esto como parte de ¿qué? De una política pública o de las funciones propias del sector. Lo que sea, tenemos que incluirnos en el todo. No somos un eslabón aislado. Entonces, creamos valor, coadyuvamos nosotros como almacén a crear valor, aumentando el grado de satisfacción que experimenta el ciudadano al acceder a un servicio público. Bien, siguiente, por favor. Entonces, resumiendo, ¿cómo coadyuva el Sistema Nacional de Abastecimiento en la creación de valor en el sector público? Contribuyendo al aumento del grado de satisfacción que experimenta el ciudadano al acceder a un servicio público, entre otras cosas, por un abastecimiento oportuno y de calidad de bienes muebles que forman parte del producto que lo conforman. Siguiente, por favor. ¿Y por qué no podemos llegar a coadyuvar, a generar satisfacción en la ciudadanía? Nos preguntamos en este minuto por qué no podemos. Y es debido a la problemática, siguiente por favor, que todos nosotros experimentamos día a día en nuestros almacenes. Dense 30 segundos para ver bien foto por foto. Bien. En las condiciones que vemos varios de los almacenes, sobre todo el de la figura inferior derecha, ¿no? En donde ni siquiera podemos entrar para acceder a un bien mueble. En las condiciones en las que vemos esos almacenes, ¿podemos atender de manera oportuna? Siquiera en tiempo, ¿podemos llegar oportunamente? No, porque no sabemos dónde están los bienes. ¿Podemos atender con calidad? Quizás no, porque probablemente no vayamos a encontrar la totalidad de bienes muebles que nos están pidiendo despachar. O no los vamos a encontrar en las condiciones óptimas en las que debieron estar custodiados, que es, ojo, es una disposición de la Directiva 004-2021 F5401. Por ejemplo, en la figura superior izquierda, el del toldo de malla Rachel color azul, es un estacionamiento. Ustedes dirán, oye, pero eso está yendo en contra de la disposición de custodia brindada por la Directiva 004. Efectivamente. ¿Y por qué lo hacen si la directiva es clara? Pues porque no tenemos espacio en el almacén. Ok, ¿y por qué no tienes espacio en el almacén? Porque esas congeladoras llegaron después de que nosotros habíamos hecho una compra local en la Direza y nos abastecimos localmente de las congeladoras y de pronto llegó Senares con una compra centralizada en donde estaba abasteciendo congeladoras a nivel nacional.
¿Y Senares les avisó que iba a llegar con ese volumen? No. Ok. Y si no tuvieron tiempo de reacción para buscar un local en donde se pueda custodiar esas congeladoras de manera, en el marco de lo dispuesto en la directiva 004, ¿por qué la recibieron? ¿Por qué no hablaron con Senares y le dijeron, no te podemos recibir porque no vamos a poder cumplir lo dispuesto por la directiva? Por favor, tenlo tú en tu almacén, que sí tienes condiciones y espacio. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que recibieron las congeladoras? 3 meses. ¿Y hasta ahora no consigues un local para custodiarlo de manera correcta? Aquí estamos hablando solo de gestión. Sí, hubo una mala planificación, hubo una compra duplicada, ¿no? No hubo una coordinación entre el gobierno central, el gobierno local, pero eso no nos exime a nosotros de cumplir con nuestras funciones como responsables de almacenamiento y distribución. Siguiente figura, ¿no? Ahí vemos en la parte superior, entre las figuras del medio y la del extremo derecho, en la parte superior, vemos que son bienes sobrantes de obra. Vemos que hay, no sale bien en la figura, pero vemos que hay bolsas de cemento. ¿Y a qué recibimos bolsas de cemento? Si sabemos que las bolsas de cemento no duran más de un mes. Las condiciones en que tengo esos fierros me va a dar la confianza de poder usarlos para sostener una columna de un edificio de varios pisos mañana más tarde, si se están oxidando. La figura del medio, la foto del medio, es un área de abastecimiento, es la parte de la zona de el patio de maniobras en donde entra el camión, la camioneta y recibe los bienes. Pues resulta, y entiendo perfectamente al responsable de almacenamiento y distribución en este caso, recibe los bienes, es bastante expedito, genera los despachos ya porque ya coordinó que los puntos de destino vayan a recoger los bienes, pero pasa una semana, pasan 2 semanas y no llegan a recoger y los bienes se siguen quedando ahí. Si llega una auditoría, lo que va a hacer es encontrar esos bienes mal custodiados y encima dentro de la direza, lo que va a hacer que se genere una diferencia de inventario, porque en el CARDES ya no está, pero físicamente siguen ahí. Pero más allá de la diferencia de inventario, es cómo se están custodiando. ¿Es responsabilidad de quien nos los viene a recoger? No, ¿verdad? Es responsabilidad de quien los tiene bajo su custodia. Los almacenes de abajo. Las fotos de los almacenes de abajo. Ni siquiera un operario puede pasar. ¿Cómo se va a poder despachar de manera oportuna? Hay rumas. Seguramente cuando hacen su inventario, lo que hacen es pasar y decir, ay, en esta ruma dice el CARDES que hay tantos no sé cuántos libros y tantos kits pedagógicos y de juegos. Ya déjalos ahí. Ya está. Y pasa un año, pasan 2, pasan 3, se jubilan y esos bienes siguen ahí, costándole al Estado, porque muchos de esos locales son alquilados. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los problemas más comunes en la gestión de almacén que estamos evidenciando con estas fotos y que muchos de ustedes pueden corroborar en sus almacenes? Falta de espacio, no se ubican los bienes muebles con facilidad, almacén desorganizado, pérdida de la trazabilidad de los bienes muebles. No sé dónde está el bien, no sé en qué ubicación está. Voy a buscarlo para despacharlo. Prolongadas permanencias, vencimientos,
u obsolescencia, falta de integración del sistema, falta de personal, ¿no? De pronto hay tantos bienes muebles que se evidencia una falta de personal que no es necesaria en realidad, y ahora vamos a ver por qué. Errores de picking o de extracción de bienes muebles para el despacho, porque puedo confundir los bienes muebles porque no están correctamente identificados con una tarjeta o un registro de control visible. Hay muchas preguntas, por cierto, respecto al registro de control visible. Ese registro tiene que ir impreso en un VINCAR o una tarjeta de control visible al lado del grupo de bienes que ahí describe. Ojo, eso no es negociable. No es que lo imprima del Cardex del sistema y luego lo baje a comparar. Si ya tengo la información en el Cardex, ¿para qué imprimo una tarjeta de control visible? No, señores. El registro de control visible debe ir al lado de los bienes muebles porque es la primera fuente que recibe el ingreso o salida de los bienes. Y eso físicamente hablando. Y eso se corrobora, es un comprobante de movimiento con nuestro Cardex, con nuestro sistema lógico, el SIGA, el WMS, el Excel, el que tengamos. ¿Ok? Y tampoco hacemos análisis de KPIs, de indicadores. No nos controlamos, no nos medimos. No podemos decir si somos eficientes o no. ¿Y a qué nos conlleva toda esta problemática? A lo que mencionábamos, errores en el despacho, demora en la atención, insatisfacción del usuario. No coadyuvamos a crear valor para nuestra sociedad. Así de importante es nuestra función. Siempre se decía que el almacén es lo último, el almacén se adapta, no importa que compra se equivoque, no importa que planeamiento planifique mal, el sobrestock o la ruptura de stock la tiene que solucionar el almacén como sea. Ok, lo vamos a seguir haciendo. Pero dentro, internamente, también tenemos que corregir cosas. Porque ya vimos que un mal despacho, ya vimos que la falta de orden, ya vimos que la pérdida de trazabilidad nos puede llevar a no cumplir con nuestro deber como funcionarios públicos, servidores públicos, que es satisfacer a nuestra sociedad. Bien. Siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a eliminar todos estos errores que hemos visto, que acabamos de listar? ¿No? Toda esta problemática que nos aqueja, ¿no? Como la falta de espacio. Vemos los pasadizos de los almacenes llenos, no se puede ni transitar, más en época de emergencia. En el caso de emergencia, de alguna manera hay justificación, pero en los casos ordinarios, no. En los casos de vida diaria, no. Y muchas veces esa falta de espacio es por mantener inventario que no debe permanecer en el almacén. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a qué debemos apuntar? A disminuir los desperdicios de tiempo, materiales, existencias y procesos, logrando las condiciones de máxima utilización de los recursos a fin de lograr una logística de calidad y de manera oportuna nuestro abastecimiento. ¿De qué? De bienes muebles desde los almacenes públicos que coadyuven a la generación de valor para el ciudadano cuando éste acceda a un servicio público específico. Ah, ¿y cómo lo logro? Haciendo mi almacén esbelto. ¿Cómo hago mi almacén esbelto? Aplicando 5S. Siguiente, por favor. Bien. Todos nosotros tenemos un ropero en casa, ¿verdad?
Todas las mañanas nos levantamos a las justas con la hora, bueno, siempre nos levantamos 6 en punto, pero igual el tiempo nos falta, nadie sabe por qué. Entonces, como la prioridad son los hijos, el esposo, la esposa, la lonchera, el desayuno, terminamos nosotros bañándonos al final y yendo al armario por ropa que, bueno, debimos ordenar el día anterior, pero bueno, nos ganan las prioridades de la casa. Entonces, corremos hacia el armario, cogemos lo primero que vemos y nos vamos de 1000 colores a trabajar con los lentes que no correspondían, con la corbata de otro color, con un zapato de un modelo y otro zapato de otro modelo, medias de diferentes colores, ¿no? No es que critique la diversidad de vestirse con colores, sino que si es que uno busca ir de manera formal y de una tonalidad única, uniforme, no necesariamente terminamos logrando ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para encontrar lo que sí nos queremos poner? No estarnos poniendo ropa que de pronto nos queda ajustada o ropa que se rasgó o con una mancha de zapato porque metí mi zapato en donde estaban mis blusas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar todo el armario, mirar, ver hasta el último, hasta la última ropa, el último zapato, la última correa que hay ahí, ver, conocer, identificar qué es lo que tengo dentro de ese armario y comenzar a seleccionar. ¿Ven las cajitas que hay al lado derecho, apiladas? Bueno, no están apiladas, superpuestas. Ya. En esas cajitas, que son de la primera mantener, la segunda de botar, la tercera de vender o subastar, ¿no? La cuarta de reciclar para donar, ¿no? Cuarta y quinta. En esas cajitas comenzamos a separar nuestra ropa. ¿Qué ropa voy a mantener? Porque me queda bien, porque el color se mantiene, porque no es tajada, porque no se está despintando, ¿no? Porque la mancha de zapato que puse el día anterior de noche para que no prendí la luz para no despertar a quien estaba en el cuarto, la puedo sacar, lavar fácilmente con detergente, ¿no? Entonces, esa ropa que sí me queda, que quiero mantener, la dejo en la primera cajita. Otra ropa que ya está desteñida, que está con manchas, que es difícil de sacar, que está ajada, que está con huecos, que está polillada y ya no sirve ni siquiera para darle un segundo uso con personas que tengan vulnerables, que puedan darle un mejor uso, eso va a la basura, a la caja de basura. Otros bienes muebles otra ropa que veo que está en buen estado, pero ya no me gusta porque ya no estoy en la onda de uso, no está de moda, o simplemente es verano y yo cambio, no sé, de ropa cada estación, entonces decido venderla. La pongo en la caja de venta. Y otra ropa que, bueno, no decido venderla, sino donarla, la reciclo, bien para ir a estas tiendas por departamentos en donde por una cantidad de ropa me hacen un descuento para comprarme una prenda nueva, ¿no? O la puedo llevar a uno de estos centros para donarlos a quien mejor les pueda dar, a quienes le puedan dar un mejor uso, ¿no? Y luego separo las 4 cajas de abajo y la caja de arriba que dice mantener, en donde he puesto toda mi ropa con la que sí me voy a quedar, esa cajita única con la ropa que sí me voy a quedar, la organizo, la devuelvo al armario y la organizo en función a las características de la ropa. Lo que no uso constantemente, por ejemplo, que son las maletas y las gorras, la pongo más lejano a mi acceso, ¿no? En la parte de arriba del armario. Los zapatos, que pueden ser contaminantes, los coloco en la parte inferior del armario, en donde puedo sacarlos y meterlos sin que el polvillo caiga encima de la ropa. La ropa en el menor tamaño puede ir en los cajones. La ropa que no quiero que se arrugue la cuelgo en colgadores.
Y así sucesivamente, en función a las características de qué, de uso, de tamaño, de peso, de contaminación cruzada y otras características que estamos evidenciando ahorita que tiene la ropa. Bien, organizamos la ropa en función a las características de cada una. ¿De qué? De aquella ropa con la que sí me voy a quedar. Y luego, las 4 cajas siguientes, lo que hago con las 4 cajas siguientes restantes, lo que hago es iniciar toda la actividad necesaria, todo el proceso necesario para llegar a venderlo, botarlo, reciclarlo o donarlo. ¿Bien? Bien. Este ejemplo, que parece muy simple, demanda tiempo, sí, pero parece muy simple de hacer, es fotocopia de lo que tenemos que hacer en nuestros almacenes. Esto que acabamos de desarrollar es aplicar 5S en nuestros almacenes. Vamos a tener una cajita con la que nos vamos a quedar y a la cual vamos a tener que organizar en los espacios estratégicamente dentro de nuestro almacén. Y las otras cajitas restantes vamos a tener que iniciar los actos administrativos que nos lleven a dar de baja estos bienes y darle la disposición final que finalmente decidamos. Destrucción, subasta, transferencia, donación. ¿Bien? Bien. Siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos lo que queremos. ¿Qué queremos? Crear valor. Crear valor, coadyuvar en la creación de valor con nuestras actividades, ¿verdad? Haciendo bien nuestras actividades, despachando de manera oportuna y de calidad, despachando lo que debemos en la cantidad que debemos y transportándolo en las condiciones en las que debe ir esos bienes. Si son vacunas, tenemos que darle un acondicionamiento adecuado de manera que esa vacuna no rompa cadena de frío, sino que durante su traslado, durante su transporte, se mantenga en las mismas condiciones en las que lo mantuvimos almacenado y llegue al usuario final en las condiciones en las que lo tiene que recibir. Bien. Bien, entonces, queremos coadyuvar a la creación de valor. ¿Y cómo coadyuvamos a la creación de valor? Abasteciendo de manera oportuna y de calidad. Ah, ya. ¿Y cómo hacemos eso? Teniendo un almacén ordenado, teniendo pasadizos libres, almacenando solo lo que debe permanecer en el almacén, dándole baja y disposición final a aquellos bienes muebles que ya no deben permanecer en el almacén porque no van a cumplir ninguna finalidad pública o no van a coadyuvar al logro de los objetivos de cada institución. ¿Pueden estar en buenas condiciones esos bienes? Sí, pero de repente cumplen una causal como la de excedencia en la que no lo voy a consumir ni en 10 años. Y recuerden que esos bienes han sido dinero. Si no se iban a usar en el año fiscal o en el tiempo que se programó en el cuadro multianual de necesidades, entonces lo hubiéramos dejado en el banco a que siga ganando intereses. Bien, entonces, para despachar oportunamente y de calidad, necesitamos tener un almacén limpio y un almacén liberado de aquellos bienes que no deben permanecer en él. ¿Cómo hacemos eso? Aplicando 5S. Y la metodología está expuesta en su pantalla. No es otra cosa que cada año, después de un inventario masivo, que ya saben, lo hacen en el marco de ¿qué? De los artículos 44, 45 y 46 de la Directiva 004-2021 EF5401. Después de un inventario masivo, yo ya sé lo que tengo. Es la única forma de saber qué es lo que tengo dentro de esas cajas y toda esa ruma de cajas que hemos visto en las fotografías.
Hago un inventario masivo a conciencia. No paso con mi Cardex y digo, ay, en esa rumita hay 10 libros. No, levanto esa rumita. ¿Ok? Bien. Luego, seleccionamos los bienes para ver qué es lo que se va a mi cajita de lo mantengo y qué se va a las cajitas de destrucción o de baja o disposición final. ¿Y cómo hacemos eso? Una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos por inventario masivo, vale confirmar con las áreas usuarias si van a hacer uso de esos bienes, independientemente del tiempo de permanencia que tengan en el almacén. Aplicamos artículo 7 de la Directiva 4. En ese artículo lo que dice es que tienes que mensualmente decirle al área usuaria qué existencias tienen en el almacén con permanencia mayor a 12 meses y próximos a vencer o que vayan a vencer en los próximos 6 meses. Si somos proactivos e informamos todo diciendo, este grupo ya tiene más de 12 meses de permanencia, este otro tiene tanto, menos de 12 meses, pero igual te informo para que sepas lo que tienes en el almacén, no estamos transgrediendo ninguna norma, al contrario, estamos de avanzada advirtiéndole al área usuaria que tiene esos bienes y de repente, antes inclusive de que cumpla la permanencia de 12 meses, que limita esta directiva, ¿no? Antes de que cumpla la permanencia de 12 meses, ya el área usuaria puede prever que está cayendo en una causal de excedencia y comenzar a distribuir esos bienes o a transferirlos a otras entidades en el marco de las normativas que existan. Esto de priorizar colegios, de priorizar emergencias, etcétera. Entonces, cuando nosotros, después de saber qué es lo que hemos encontrado en un inventario masivo, le informamos aplicando artículo 7, le informamos al área usuaria qué es lo que tienen en el almacén, ¿no? A cada área usuaria qué es lo que tienen en el almacén, lo que va a ocurrir es que el área usuaria puede darles 3 respuestas. La primera, distribuye. Ay, no me acordaba que tenía esto, acá está mi cuadro de distribución, distribuye. Perfecto, todos felices. La segunda que nos puede decir, la segunda respuesta que nos puede dar es, no, mira, ¿sabes qué? Esto he comprado plumones para 10 años y los plumones se secan en 3, déjalos, déjame para 3 nomás y el resto te lo pongo a disposición OGA. Yo sé que hay otras áreas usuarias que siempre piden plumones, así que para que ya no compres más. Bueno, de alguna manera hemos generado cierto ahorro. No se ha cumplido la finalidad pública para la que se adquirieron esos plumones, pero de alguna manera se ha generado no una pérdida, digamos. Y la tercera respuesta que nos puede dar el área usuaria es la que nos confirma qué se queda y qué se va. ¿Sabes qué, almacén? Estos bienes muebles no van a, hay que darlos de baja por excedencia. Y mira, también estoy viendo por otra causal que estipula los artículos de baja y disposición final de la directiva. Ok, con eso ya tenemos material para ver, confirmar que lo que habíamos puesto en las cajitas va o no va, o la cambiamos de caja. ¿Ok? Y luego pasamos, esa es la primera S que es Seiri, seleccionamos, luego pasamos al aplicar la segunda S que es Seiton, en donde no hacemos otra cosa que enfocarnos en los bienes que sí se van a quedar en el almacén. Y lo que vamos a hacer es clasificarlos, darles un peso ABC, hemos hablado de eso en webinars anteriores, que previamente al inventario cíclico clasificamos los bienes en ABC para darle prioridad en el control de inventarios. Bien. Y luego, una vez clasificados estos bienes en ABC, se organiza el almacén aplicando el slotting. ¿Qué es el slotting? La estrategia de asignarle, la estrategia que utilizamos para asignarle una ubicación específica a un bien. ¿Recuerdan el armario?
Los zapatos iban en la parte de abajo para que cuando los metamos o los saquemos, el polvillo que bota de la suela no caiga por sobre la ropa. Por eso estratégicamente los ubicamos abajo. Y los ubicamos separados, un espacio exclusivo para estos agentes contaminantes o que pueden producir una contaminación cruzada, justamente para evitar esto. La ropa más pequeña, para que no se desordene fácilmente, la metemos en cajones. La ropa que se puede arrugar fácilmente, la colgamos en colgadores. En función a las características de los bienes, le asigno una ubicación. ¿Qué hay del uso? La frecuencia de uso. La ropa que uso más frecuentemente, la pongo a la mano. Las maletas, las gorras, las pongo más lejos en la parte de arriba porque no las uso frecuentemente. Bueno, salvo sea un ejecutivo que viaja todas las semanas, ¿no? En ese caso tendrá que estar más a la mano. Entonces, ¿cómo aplicamos slotting? ¿Cómo organizamos nuestro almacén aplicando esta estrategia? Dándole una estrategia a la ubicación que le asignamos a estos bienes. Peso, por ejemplo, una bobina de papel o una bobina de aluminio, que son cargadas inclusive con plumas grandes que pueden traspasar el techo del almacén más grande que existe en Lima. ¿Eso lo voy a colocar dentro del almacén? No, no. Probablemente por la infraestructura que necesito para mover, trasladar esas bobinas, voy a tener que colocarlo en una zona de patio, sin techo. Y por el mismo peso, porque no me lo va a soportar un rack. Soluciones líquidas en general, ¿no? Los sueros, por ejemplo, vienen apilados en pallets altos hasta de 1,5 metros, 2 metros, pero son pesados. Entonces, ¿dónde sería prudente colocarlos? En piso, ¿verdad? Quizás en la zona techada, sí. Tendré que adaptar mi ubicación, el nicho en donde lo voy a ubicar, tendré que adaptarlo a la medida del pallet que me llega, ¿no? De compras o del proveedor. Pero definitivamente, considerando el peso, tendré que darle una ubicación estratégica. ¿Qué hay si son bienes de alta rotación? Bienes que entran y salen de demanda constante. Los coloco cerca a la puerta, al inicio del pasillo, o los pongo al final del pasillo. ¿Se acuerdan que nuestro objetivo es despachar con calidad y oportunamente? Y una máxima en el almacén es menor recorrido, menor tiempo. Dentro del almacén se emplea el menor recorrido, el menor tiempo. Entonces, si es un bien que tiene alta rotación, no lo voy a poner al final del pasillo, ¿verdad? Bien, señores, todo esto está dispuesto en la Directiva 004/2021. Finalmente, ya le dimos una ubicación estratégica a nuestros bienes. Voy a dar un ejemplo más. El tema de temperatura es muy importante porque a veces creemos que cuando tenemos un almacén de temperatura controlada, ojo, no estoy hablando de una cámara refrigerada, estoy hablando de un almacén de temperatura controlada en donde la temperatura, según DIGEMIT, debe oscilar entre 15 y 25 grados. ¿Bien? Bien. Lo que ocurre normalmente en estos almacenes, dependiendo del presupuesto y la infraestructura con la que cuenta la entidad, puede tener varios aires acondicionados puestos en puntos estratégicos, en cada rincón, en cada esquina, de manera que el ciclo de movimiento, como el movimiento del aire es constante y refrigera en todo el espacio de almacenaje, ¿verdad? Pero normalmente lo que ocurre es que ponen 2 aires acondicionados en los techos y luego ventiladores para hacer que ese aire acondicionado, por termodinámica, sabemos que el aire frío baja y el aire caliente sube. Entonces ahí los ingenieros de frío, los directores técnicos que ya conocen sobre esta materia, disponen que la colocación de los aires acondicionados sean en el techo, porque
por termodinámica, por física, va a bajar este aire, y moverlo para hacer la temperatura más constante, moverlo con ventiladores dentro del almacén, de las áreas que no tienen aire acondicionado. Bien, pero aún así, con todo el esfuerzo, hay una diferencia de temperatura entre el piso y el techo, de hasta 5 o 10 grados. Por eso es importante tener estos mapas térmicos hacer un mapeo térmico cada cierto tiempo, tener nuestro termohigrómetro en estos almacenes de temperatura controlada para darle la ubicación estratégica, la ubicación correcta en este caso a los bienes muebles. Si la temperatura oscila entre 18 y 23 grados y yo tengo un producto médico, un producto farmacéutico que debe estar almacenado máximo a 20 grados, pues no lo puedo poner más arriba del nivel intermedio de racks que pueda tener, ¿verdad? Porque ya sé que arriba son 5 grados más de temperatura que mi temperatura de piso. Se dan cuenta que lo que estamos haciendo para darle una ubicación estratégica a los bienes es considerar las características de cada uno de ellos, qué tanto rotan, qué tanta demanda tienen, cuál es la temperatura máxima de soporte, el peso, nivel de apilabilidad, etcétera. A eso le llamamos slotting. Bien, entonces, ya seleccionamos los bienes después de un inventario masivo, ya dijimos qué se queda, qué se va, y lo que se queda lo clasificamos aplicando la segunda S, ¿no? Clasificamos aplicando ABC y lo organizamos aplicando slotting. Luego pasamos a la tercera S, que es el mantenimiento de estos bienes. ¿Y qué es el mantenimiento de estos bienes? Es controlarlos de manera tal que mantengamos el orden que hemos logrado después de la segunda S, mantengamos ese orden lo más prolongado posible hasta nuestro siguiente inventario masivo. Bien, la tercera S también habla de limpieza. Y ahí lo que vamos a intervenir ya es en las acciones administrativas para dar de baja y darle la disposición final que corresponda para liberar ya nuestro almacén de aquellos bienes que están en las 4 cajitas que no deben permanecer en él. Bien, entonces, tercera S, hablamos de mantenimiento y de limpieza. Mantenimiento, tratando de prolongar ese orden que hemos logrado con la segunda S, tratarlo de prolongar hasta el siguiente inventario masivo, como con inventarios cíclicos. Bien, pueden revisar webinars anteriores para ver la aplicación de inventarios cíclicos. Pero todas esas disposiciones están en nuestra directiva 004. Y en el caso de limpieza, es comenzar las acciones administrativas que nos lleven a dar la baja y disposición final de los bienes muebles que están en las cajitas de ya no voy a mantener en mi almacén. Finalmente, la cuarta S es estandarizar todo este procedimiento, ¿no? Documentar, ¿no? Y esto lo hacemos a través de procedimientos, que no tienen que ser una tesis. Puede ser paso 1, paso 2, paso 3, responsable y documento que demuestra que estoy haciendo esa acción. ¿Ok? Y luego, en esa S, sí hay que tener en cuenta que hay que hacerlo cuando ya dominemos bien el proceso que hemos iniciado. Esa primera S, la aplicación de la segunda, la tercera. Cuando ya la dominemos, ya cerramos en un procedimiento aprobado. Y Chitsuke, que es la quinta S, es volver a aplicar todas las S a manera de mejora continua. ¿Y cuándo lo volvemos a hacer? Cuando el almacén ya está pidiendo ayuda porque nuevamente se está desordenando, que es a través de un
inventario masivo. Nuevamente inicio el ciclo. Entonces, nos habíamos retomando el tema de la tercera S, que es el mantenimiento y la limpieza. Ya hemos establecido qué inventarios masivos vamos a gestionar, vamos a ejecutar y ya estamos controlando, ¿no?, el orden de los bienes, porque saben que el almacén es como un ser vivo, ¿no? En todo momento están entrando bienes, se están verificando, se están internando, se están despachando. Entonces, la idea es que los inventarios cíclicos te permitan detectar si hay sobrantes o faltantes, que en el minuto puedas atender, puedas corregir. A veces porque te llevaste el bien 2 posiciones más allá sin querer, o despachaste de más, ¿no? Y puedes retener, o despachaste de menos. Entonces puedes corregir eso en el minuto, al día siguiente, máximo en una semana. Pero no vas a esperar a fin de año en el inventario masivo que salte la diferencia y ahí, ¿quién te hará recordar qué era lo que pasó? ¿No? Bien, entonces ya tratamos, ya hemos establecido que inventarios cíclicos nos ayuda a mantener el orden que hemos generado hasta la segunda S. Perfecto, todos felices y contentos. Pero ¿qué hay de las cajitas que tenemos que disponer? Pregunta, ¿hay bienes para dar de baja? Sí, ¿no? Hemos visto que hay bienes para dar de baja. Siguiente, por favor. Entonces, si hay cajitas llenas para dar disposición final, comienzo a hacer los actos administrativos para dar de baja y realizar los actos administrativos para darle la disposición final. Y fin, liberé mi almacén. ¿Cuánto? Estoy segura que más del 50%, pero vamos a hacerlo paso a paso. ¿Ok? Estas disposiciones están dadas en la directiva 004. También para complementar la ejecución, pueden ver webinars pasados en donde hemos desarrollado cómo realizar no solo inventarios cíclicos, sino también realizar los pasos para la baja y disposición final de los bienes muebles. Deben saber también que de manera supletoria, para desarrollar esas disposiciones finales que se listan en el artículo 53 de la Directiva 004, pueden aplicar supletoriamente la Directiva 6-2021-F5401, Directiva para la Gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ok, ya terminé de dar de baja, desocupé la mitad de mi almacén. ¿Qué corresponde ahora? Corresponde analizar la rotación de los bienes que han quedado en mi almacén. Comparar con la demanda futura. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Sentándome con el área usuaria, con programación. Y que me lleve a la conclusión de, ¿necesito este espacio de almacén? ¿Necesito más o necesito menos? De repente mi almacén ahorita me está pidiendo darle un mejoramiento en infraestructura y equipamiento. De repente tenía racks con 6 niveles para los cuales estaba comprando un apilador de $500,000 que me permita, pues, utilizar los niveles de mayor altitud. Pero luego me di cuenta que al aplicar las 5S y realizar los actos de baja y disposición final, me he quedado con más de la mitad del almacén desocupado y todo en piso. Ya no necesito gastar $500,000, ahora necesito gastar 30,000 soles en una estoca, que es una carreta manual, ¿verdad? Entonces, una vez que ya haya aplicado 5S y liberado mi almacén de aquellos bienes que no van a cumplir una finalidad pública o no van a coadyuvar al logro de los objetivos de la institución, analizo la rotación y demanda futura de los bienes con los que me he quedado y con aquellos que están por entrar, obviamente, ¿no? Luego, dimensiono la real capacidad que necesito de un almacén y en función a eso, coordino mi nivel de aseguramiento. ¿Qué tanta seguridad necesito? De repente ya no voy a necesitar 3 vigilantes, uno para cada hangar, sino solo uno, porque ya solo tengo un hangar
o máximo 2 con el de la puerta de entrada. O coordinamos el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la entidad. ¿Recuerdan lo que les hablaba del depilador? Ya no vamos a necesitar apilador. Compramos algo más barato. O ya no le doy pintura y resane al almacén que tenía, porque no me voy a quedar definitivamente con ese almacén. Necesito un espacio menor. O lo que es más osado aún, y los invito a explorar. ¿Realmente necesito un almacén? Me he dado cuenta que solo gestiono 4 cajas. Mi vecino de la entidad tal, que también pertenece al mismo gobierno regional, tiene un almacén en mejores condiciones y a él sí justifica tener una infraestructura de ese nivel. ¿Y si comparto almacenes con él? Yo me encargo, ¿no?, de gestionar, o de repente le puedo dar también mi operación a él. Aplicamos el artículo 12 de almacenes compartidos de la Directiva 004/2021 F5401. ¿Y me voy a quedar sin trabajo? No, porque necesitas seguir viendo los bienes que están en el almacén. Pero lo que sí vas a ahorrar es en vigilancia. Lo que sí seguramente vas a dejar de gastar es en alquileres, en servicios básicos, luz, agua, en telefonía, en aseguramiento, porque ya eso va a ser parte del aseguramiento del almacén que compartes. O de equipamiento, ya no necesitas equipamiento, porque el equipamiento lo va a necesitar el otro almacén que compartes. Al final, cuando llegues a eso, le dices a tu OGA, mira OGA, yo costaba tanto, alquiler tanto, servicios básicos tanto, el equipamiento, aseguramiento, ¿no? Y ahora solo gasto tanto. Mi sueldo, bueno, el aseguramiento, si es que tiene que asumirlo uno mismo, y nada más. El recorrido a los almacenes, nada más. La foto del antes, la foto del después es un ahorro eterno. Y es un ahorro que le puedes mostrar a tu jefe y que coadyuva también a lograr mejoras para la ciudadanía. Ya no solo estás abasteciendo de manera oportuna y de calidad, sino además está generando ahorros para que el Estado pueda usarlo, tu entidad pueda usarlo para otros fines que también son urgentes. Sabemos que los recursos, los fondos públicos no nos sobran. Y también para lo que quede en el almacén, nuevamente se aplica artículo 7, de manera que en todo momento estás coordinando la planificación de recepciones y despachos, ¿no? Con el área usuaria para que puedas atender de manera oportuna y de calidad. Ahora lo puedes hacer porque ya sabes qué es lo que tienes. Ya lo puedes ubicar fácilmente. Le has aplicado una estrategia de slotting, ya sabes dónde están tus bienes. Complementando las 5 S, complementándola con un análisis de demanda y rotación, más aplicando un protocolo que ha elaborado SECO, que es un protocolo que te permite analizar el estado de tu infraestructura y aseguramiento, ¿no? Vas a poder sumar en tu lucha de coadyuvar por brindar un mejor servicio, por crear valor para la ciudadanía. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces, ¿qué resultados vamos a lograr? Reducir a la mínima expresión la necesidad de capacidad actual de almacenamiento, área y volumen. Vamos a tener espacio disponible. Generar ahorros, eliminando costos logísticos asociados, alquileres, servicios básicos, mantenimiento y seguridad, limpieza, aseguramiento, equipamiento, entre otros.
prescindir de almacenes, porque ya evalúo compartirlo. Y eso me va a quitar presión y la necesidad de estar viendo en una actividad que no es core business, no es una actividad principal del Estado. La actividad principal del Estado es planificar para abastecer, no tener un almacén, no tener vehículos para abastecer, para transportar. Pero en tanto lo tengamos, actuaremos de manera eficiente y correcta para llegar a despachar de manera oportuna y de calidad, y con calidad. ¿Ok? Podemos llegar a reemplazar almacenes permanentes por almacenes temporales cross-docking. Por ejemplo, los almacenes de punto de destino, los de usuario final, los unitarios. Esos almacenes, ¿por qué deben tener stock? Si lo que llega a sus almacenes es para uso directamente del usuario final. Por ejemplo, un almacén de un colegio. ¿Por qué tiene que tener stock si lo que recibe tiene que ir directamente a los alumnos? Entonces, ya quito el internamiento, pido lo necesario y hago un cross-docking. Recibo, verifico, despacho. Recibo, verifico, despacho. Muchas veces ni transporte vas a tener porque tu usuario está ahí. Almacenes centrales en Lima, Cenares, Digere, Proniet, Indesi. Esos almacenes también deberían aplicar cross-docking, pero un cross-docking diferente. Reciben y despachan pallets completos, cajas máster completas. Para eso debe haber una coordinación con planeamiento para que éste le haga el pedido de atención de almacén por los múltiplos que contienen la caja y que sea lo mínimo ya tener que abrir una caja para despachar un blister de pastillas. ¿No? Un almacén central debe ser un almacén cross-docking, un almacén que despache volumen, que a lo más parta la mitad de un pallet, pero debería despachar pallets completos, cajas máster completas. ¿Hacia dónde? Hacia almacenes intermedios. Y ya estos almacenes intermedios, con conocimiento de qué necesita cada una de sus localidades, este almacén intermedio ya procede con el acondicionamiento, ya acondiciona, ya interna y recibe estos pallets completos, estas cajas máster completas y comienza a separarlas en función a las cantidades que necesita cada uno de sus puntos de destino o de sus almacenes unitarios o de sus almacenes intermedios si tuviera uno en el camino. Esta mejora, los resultados, uno de los resultados buenos que podemos esperar es poder tercerizar estos almacenes. Sobre todo los intermedios, en donde hay mucha más logística, mucha más manipulación de los bienes. Y lo que les comentaba del tipo, la estrategia de abastecimiento, la estrategia de almacenamiento y distribución, que es que los almacenes centrales despachen pallets completos, cajas máster completas, que sean los almacenes intermedios los que acondicionen, ¿no? Y armen los kits que deben llegar en cantidades precisas a los almacenes unitarios para que solo reciban los kits, verifiquen y despachen. Reciban los kits, verifiquen y despachen. No deben tener stock de seguridad siquiera, porque todo debe usarse. O el stock de seguridad debe ser mínimo. Sería un resultado esperado redefinir estas estrategias de distribución a nivel sectorial, cada sector tiene su propia realidad, así como de redondeo y prorrateo de las unidades a despachar, pallets completos, cajas máster completas, el intermedio acondiciona y despacha unitarios, tanto para el almacenamiento centralizado como para el intermedio y el local. Siguiente, por favor. Y bien, como les comentaba, todo lo que hemos hablado hasta ahora
se encuentra, se puede realizar en el marco de la Directiva 004-2021-F5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Todas las disposiciones, las acciones que se han puesto en cada uno de los procesos están dispuestas en esta directiva. Y ahora vamos a pasar a ver el caso de éxito que les prometí al inicio de la directiva. Siguiente, por favor. Este caso de éxito se dio entre los años 2018 y 2020, ¿no? En los almacenes de las unidades ejecutorias 024-026, que le llamaban almacén Minedu, ¿no? Que permitió generar una sustancial suma de dinero, ¿no? En ahorros para el sector. ¿Y qué es lo que se hizo? Primero, al inicio de la gestión, se realizó un inventario masivo. Luego se hizo un análisis profundo de diferencias, porque había varias diferencias dentro del almacén. Este inventario masivo inclusive inició en el año 2016, ¿no? Con el análisis de diferencias se netearon y se evidenciaron qué cosas quedaban como sobrantes y qué bienes quedaban como faltantes. A eso se le hizo el saneamiento administrativo, lo que ya no tenía ninguna justificación, y se dejó el inventario tas con tas, cero diferencias. ¿Ok? Pero nuestro regreso en el año 2018, al momento de hacer el inventario masivo, se encontró que el 70% de las existencias tenían permanencia mayor a 12 meses. En el Minedu no se cuenta con bienes con perecibles, ¿no? Con fechas de vencimiento, lotes con el atributo lote y fecha de vencimiento, caducidad. Pero sí se encontró que el 70% de las existencias del almacén tenían permanencia mayor a 12 meses. Y estamos hablando de un almacén central en Lima. Entonces, las alertas para ver cómo están los almacenes del interior son bastante justificadas. Entonces, se decidió, junto con la OGA, al exponer el problema con la OGA se atribuyó el reto y dio el respaldo para aplicar 5S en este almacén. Porque no iba a ser fácil. No es fácil gestionar con áreas usuarias o con otras usuarias, con otras áreas que tienen que atender también necesidades urgentes. Pero hubo un trabajo, ¿no? En el que se definió con el área usuaria qué cosa permanecía, qué cosa se distribuía, qué cosa se iba para baja y disposición final. Y qué cosa disponía a la OGA, se lo daba a disposición para que la OGA pueda usarlo para las otras áreas usuarias. A raíz de eso, se vio la oportunidad de crear un catálogo de bienes de uso común, que en general, para el uso del Minedu, eran economato básicamente, útiles de escritorio. Y se sostuvo una reunión con el director de planeamiento y presupuesto para que permita, le transfiera el presupuesto a la OGA para que pueda abastecer de estos bienes hacia toda la entidad. ¿Qué permitió eso? Tuvo un impacto inclusive en la carga laboral de los de acuerdo marco, porque antes recibían requerimientos diariamente al orden de 30, 40 requerimientos. Cómprame un borrador, cómprame un lapicero. Quiero un lapicero tinta líquida especial con mate y brillos con campanita en la tapa. Quiero posits de 10 tamaños. Entonces, cuando se habló con presupuesto y transfirió el presupuesto a la OGA para que la OGA pudiera encargarse de abastecer de estos bienes de uso común a toda la entidad,
se estableció un catálogo de útiles de 52 ítems. Tanto así que eran 2 tipos de tinta, ¿no? En esa época se firmaban los documentos, no habían firmas electrónicas, entonces a los directores se trataba de darles tinta líquida, ¿no? Para que corra más rápido el lapicero. Y 3 tamaños de POSITs, cuando antes pedían 10, ¿no? ¿Por qué? Porque también habían tamaños de POSIT grandes que los usaban para poner un número telefónico. Entonces no tenía mucho sentido. Es un desperdicio, por donde lo veamos. Y se hizo nuevamente el análisis de demanda y al acuerdo marco se le entregaba un requerimiento total cada 3 meses. De lo que antes recibían varios requerimientos al día. ¿Bien? Bien. Luego de recibir esta información del área usuaria de qué cosa permanece, qué cosa se distribuye, qué va para disposición interna, qué queda a disposición de la OGA o qué va a baja y disposición final, analizamos los bienes muebles que permanecen, le aplicamos la clasificación y el tema del slotting y nos dimos cuenta y comenzamos a trabajar en paralelo, ¿no? Aplicando las 5 S, iniciamos los actos administrativos para la baja y disposición final. Y al final del año y medio de trabajo, coordinando con áreas usuarias, tratando de netear diferencias que iban saltando, enseñándole al personal a hacer un inventario cíclico y otras formas de estandarizando el almacenamiento y la distribución con las fases que ahora vemos en la directiva 004, liberamos 4 almacenes. De lo que inicialmente en el 2016 encontramos con 5 hangares, nos quedamos solo en 1. Y un hangar es medio ocupado, ni siquiera totalmente ocupado. Que recuerdo que inclusive recibimos la visita de la DGA de entonces y nos dijeron, están subutilizando el espacio. Ya lo sabemos, señor. Estamos en este proceso. Luego, lo que hicimos fue analizar esos bienes que se estaban quedando y les pusimos a la OGA que esos bienes eran bienes de uso interno. Antes, el Minedu despachaba a nivel nacional, lo que justificaba tener almacenes en Lurín, porque de ahí sales a una carretera principal que te puede llevar al aeropuerto, a un puerto o a las carreteras del interior del país. Justificaba pagar un alquiler en Lurín. Pero con lo que quedó después de aplicar 5S, nos dimos cuenta que eran bienes que solo iban a ser usados en las oficinas de la sede central y sus anexos. ¿Qué hacíamos en Lurín? Entonces, ya no pasamos de dejar de alquilar de 5 a un almacén, a un hangar, perdón, sino dejamos de alquilar. Lo que nos generó que un ahorro de 3.360.000 al año para siempre. Porque además hubo una coordinación interna con Proniet, que también fue otro trabajo, porque como sabemos, siempre cuando se plantean cosas, al inicio, la primera respuesta que se recibe es no, no tengo espacio. Pero si entramos a ver y trabajamos de manera coordinada, nos damos cuenta de que sí hay espacio que aprovechar, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos con nuestros compañeros de Proniet. Y llegamos a tal consenso que ellos también mejoraron internamente. Y nos dieron uno de los 3 hangares que estaban ocupando, que además esos hangares y todo el patio, todo el almacén era del Minedu.
Pero bueno, para que Proniet no se vaya a alquilar a otro lado, porque no tiene sentido que Minedu, la 024, 026 unidades ejecutoras, generen el ahorro, pero que obliguen a otra ejecutora, que es Proniet, a generar el ahorro, el gasto, ¿no? Entonces, se llegó a un acuerdo de compartir almacenes, cada uno con su operación propia, pero compartir el espacio de almacén. Y eso funciona hasta el día de hoy, señores. Entonces, ustedes están en toda la capacidad y cuentan con todas las herramientas y de nuestra parte con toda la disposición para darles las asistencias técnicas necesarias para que puedan mostrar esta foto en un año o antes. ¿Y cómo será para el caso que está ocurriendo ahorita con los almacenes que están siendo siniestrados, que se han visto siniestrados con esto del tema de la catástrofe por lluvias? Ya, de alguna manera, esta catástrofe nos ha hecho saltar varios pasos, ¿no? Quizás todo lo que está ahí está inservible. Entonces nos iremos más adelante a dar los pasos necesarios para dar de baja y disposición final y analizar hacia lo que viene, lo nuevo que viene, o si estos bienes han estado asegurados, lo que se va a reponer o no se debe reponer, sino se debe pedir indemnización, ¿no? Y analizar si es necesario mantener ese almacén, en qué condiciones, o si lo podemos compartir con nuestro vecino de lado. ¿Ok? Bien. Justamente nosotros estamos yendo a hacer una asistencia técnica la próxima semana y vamos a atacar este punto con algunos almacenes que han sufrido cierto siniestro. Los invito a aplicar este caso de éxito que les hemos mostrado y a utilizar las herramientas y a convocarnos cuando tengan alguna duda. Bien, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Gracias, Erika, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuesta a las consultas que nos han llegado a través de la inscripción a este webinar. Asimismo, nuevamente, por favor, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, Erika, vamos a empezar con la primera consulta. La primera consulta dice así: ¿cómo se desarrolla la aplicación 5S en los almacenes públicos? Bien, haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, se desarrolla de la siguiente manera. Primero, realizar el inventario masivo según lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Directiva 004, 2021 F5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Una vez identificados los bienes muebles, se procederá a seleccionar los mismos entre qué se quedan y qué se deben ir, según lo dispuesto en el artículo 7 de la citada norma, así como los criterios establecidos en el numeral 48.4 del artículo 48 de la misma directiva. Una vez seleccionados los bienes muebles, dividimos las tareas en dos rutas paralelas, que son la de, primero, clasificar los bienes muebles que se quedan en el almacén, aplicando lo dispuesto en el artículo 31 de la citada directiva. Y dos, iniciar las acciones de baja y disposición final de los bienes muebles que no van a permanecer en el almacén conforme a los artículos 49 y 53 de la directiva. Finalmente, con la finalidad de prolongar el orden obtenido en el almacén, se realizan los inventarios cíclicos según lo dispuesto en el artículo 47 de la Directiva 4 mencionada. Bien, segunda consulta. Segunda consulta dice: en una entidad pública, ¿cuáles serían las normativas que respaldarían a efectos de iniciar con la aplicación del modelo 5S? Las normativas que respaldarían efectos de iniciar con la aplicación del modelo 5S son la Directiva 004, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles, Directiva 6, Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, y Directiva 1, 20 EF5401, que es la directiva que da los procedimientos para la gestión de bienes muebles calificados como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos RAE. Bien,
Siguiente consulta, Erika. ¿Cómo realizar el control de almacenes? Si se refiere al control de existencias, se realiza aplicando inventarios, ya sean masivos o cíclicos, y estos se deben realizar en el marco de lo dispuesto en los artículos del 43 al 47 de la Directiva 4/2021, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Sí. Realizar la subasta de bienes en chatarras no incluidas en el inventario, pero que están en nuestros almacenes. Bien, conforme a lo dispuesto en los artículos del 49 al 53 de la mencionada directiva y teniendo en cuenta la Directiva 1/2020-F5401 para aquellos bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE. Ahí van a encontrar la forma de desarrollar esta subasta de bienes en chatarras no incluidos en el inventario. Ok, siguiente consulta. No. Siguiente consulta. Dice, la aplicación 5S será para almacenes alimentarios y no alimentarios. El enfoque planteado es aplicable al almacenamiento de cualquier tipo de bienes, ya que el objeto es mantener en el almacén el inventario estrictamente necesario para atender una finalidad pública, evitando gastos innecesarios para la entidad en custodiar bienes que ya no son útiles o que la entidad ya no los requiere. Muy bien. Siguiente consulta, Erika. De las 5 S, la consulta es, ¿cuál estiman que es la primordial? Todas son importantes ya que trabajan como eslabones de cara a la consecución de un objetivo, en el marco de una cadena de eventos sucesivos y paralelos algunas veces. Ok. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para dar de baja saldos de obras que no tienen sustentos ni documentos? Se podría tratar como sobrantes y aplicar lo dispuesto en el artículo 48.4 del artículo 48 de la Directiva 4. Bien. Siguiente consulta. En caso de instituciones públicas que no cuenten con las condiciones básicas de almacenamiento, ¿qué sugerencias nos darías para un mejor manejo y gestión de los recursos? De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 21.1 del artículo 21 de la Directiva Mención, de la Directiva de Almacenamiento y Distribución, el almacenamiento se desarrolla con infraestructura y o equipamiento de un almacén propio o de terceros. Asimismo, es importante señalar que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 21.4 del referido artículo, cuando se opte por el alquiler y o convenio de infraestructura y o equipamiento y o tercerización de la gestión del almacenamiento, debe observarse las disposiciones contenidas en la Directiva 4 y, lógicamente, se debe contratar el espacio estrictamente necesario para bienes útiles. Para esto último, ayuda mucho el enfoque planteado de las 5 S para evitar incurrir en gastos innecesarios de la entidad en cualquier infraestructura para custodiar bienes que ya no son útiles o que la entidad ya no los requiere. Muy bien, siguiente consulta. Dice, ¿cómo influye la aplicación de las 5 S en almacenes en la gestión pública? La implantación de las 5 S en los almacenes públicos limpia y ordena los almacenes, liberándolos de aquellos bienes que ya no van a cumplir alguna finalidad pública o coadyuvar al logro de los resultados de la entidad, estableciendo un ordenamiento que les permita cumplir oportunamente con el abastecimiento y la distribución requeridos en el marco de los objetivos de la cadena de abastecimiento público, velando por el uso eficiente del espacio y los recursos disponibles. Bien, siguiente consulta. Desean saber, la consulta es, si dentro de esta implantación de 5S, el almacén de bienes muebles en desuso y a cargo de qué oficina está. Se incluye bienes en desuso que justamente busca identificar para dar de baja y proceder a su disposición final, la aplicación del enfoque de las 5 S debe ser impulsada por el responsable del almacenamiento y distribución en su calidad de líder de la operación de almacenamiento y distribución. Pero se incluye. Ok, muy bien. Siguiente consulta. ¿Cómo dar de baja productos que no se usarán y están en nuestros almacenes? Una vez identificados los bienes muebles a dar de baja,
Esta se realizará conforme a lo dispuesto en los artículos del 49 al 53 de la mencionada directiva. Y teniendo en cuenta la directiva 001-2020-F5401 para aquellos bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE. Muy bien, Erika, y acá una pregunta de la exposición. ¿Qué significa 5S? Cada S es la inicial de una palabra en japonés, ya que esta concepción se originó en Japón, siendo en total 5 palabras las empleadas para expresar el ciclo de mejoramiento continuo. Estas son Seiri, que se traduce como clasificación, Seiton, como orden, Seiso, limpieza, Seiketsu, estandarización y Chitsuke, disciplina. Muy bien, Erika. Esa era la última consulta. Bueno, espero haber ayudado y dejado claro que cuentan con las herramientas, nuestra disposición para darles asistencias técnicas las veces que sea necesario para poder aplicar estas 5 S y que puedan obtener los mismos logros que se obtuvieron en el almacén Minedu y que ahora venimos obteniendo con algunos almacenes a nivel nacional de la mano con la cooperación peruano-suiza SECO. Bien, muchas gracias por su asistencia y nos vemos una próxima vez. Gracias, Erika, por tu exposición. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Aplicar 5S en almacenes públicos, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.